nosotros nos tocó el tema del dogmatismo y subjetivismo. Nos correspondió. Comienza Juan David. Miller, Miss, ¿puedo compartir? Espere, Miller, yo sé que es así, pero es que me confundo un poco con... Miss, ¿puedo compartir pantalla? Un momento. Sí. Perdón, ¿cómo es el título? ¿Dogmatismo y qué? Subjetivismo. Toca que deje de compartir pantalla, Miller, para que Juan David pueda compartirla. Vale, ya voy. Me dice si está compartiendo. Sí, está compartiendo o no. Sí, sí, señor. Bueno. ¿Están viendo o no? Ahí ahora que lo amplíe. Sí. Vale. Bueno, como a mí bueno, nos los repartimos entre todos y a mí me correspondió el dogmatismo. Vale, ¿qué es el dogmatismo? Voy a leerlo y luego voy a explicarlo, ¿sí? El dogmatismo es la posición más antigua, pues sus pensadores confían en la capacidad de la razón humana. Describe algo real, verdadero y no se permiten cuestionamientos. Es el conjunto de normas o principios que rigen en una ciencia, religión, doctrina o una organización. Vale, ¿de qué se trata el dogmatismo? Son personas que... Son personas son pensadores que confiaban en la capacidad de razonamiento humano, ¿sí? De ellos. Ellos hacían por ejemplo, ellos hacían una ley, algo verdad de lo que ellos decían, no de lo que decía otras ciencias ni nada, sino lo que decían ellos, ¿sí? Y no permitían que la demás gente cuestionara o criticaran o dijeran algo sobre lo que ellos pensaban. Doy un ejemplo. Si íbamos a jugar fútbol, el dueño del balón decía, no se permiten patadas o lo sacaba o lo sacan del partido, pues tiene que cumplirla y no pueden decir nada porque no, el dueño del balón se lo lleva, ¿sí? Uno no puede cuestionar ni decir nada sobre la regla que él dijo. No puedo pasar. Vale, ahora voy a hablar de qué es un dogma. En el dogmatismo hay una palabra clave que es el dogma, ¿sí? Pero el dogma solamente ¿cómo digo? Se representa en la religión, en la iglesia, ¿sí? Sí que voy a explicar por qué. Bueno, de qué trata. Son verdades directamente relevadas por Dios y reconocidas por la iglesia, que se constituyen un objeto de fe para los creyentes. El dogma se define como una opinión filosófica fundada en principios. El dogma es como, bueno, es una regla que coloca a la iglesia, que coloca a Dios, que uno no puede, que uno no tiene el derecho de cambiarla ni de cuestionarla y criticar esa idea que está ya escrita por la iglesia, por Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Los adventistas tienen los 10 mandamientos, ¿sí? Y así como uno tiene que cumplirlo, uno no puede cambiar, uno no puede opinar sobre, o sea, uno no puede cambiar esa forma, cuestionar esa forma de la que Dios puso, ¿sí? Esta palabra surgió en el Concilio de Trento de 1545 y 1563.
dándole un significado que hoy se utiliza en el ámbito religioso, como acabo de decir. Bueno. Época en que se dio el dogmatismo. Bueno, se originó en Grecia en los siglos séptimo y sexto antes de Cristo. Su representante más destacado fue Zenón de Sitio. Oiga, no, espera un momento. Ay, sí, espera un Señora. momentico, por favor. ¿Reunión de qué? Es que Ah, ya les digo, aquí está. Zenón de Sitio. Se llama así, pues así decía. Que llama así. ¿Ya lo puedo pasar? Juan David, espere que los compañeros copien. Vale, vale. O sea, ¿lo retrocedo o...? No, ahí. Bueno. Déjela ahí. ¿Ya? Bueno. El ideal del pensamiento dogmático. Voy a leerlo. Tiene como fundamento una posición o lineamiento filosófico, donde da lugar a lo posible para expresar verdades ciertas e indudables que no se sujetan a revisión o a críticas. La idea del dogmatismo es el pensamiento el pensamiento posible para expresar verdades ciertas e indudables, ¿sí? Uno dice, por ejemplo, uno explica algo o dice algún tema sobre algo y ese ideal de pensamiento dogmático no permite que las demás personas hagan críticas o cambien su manera de pensar, ¿sí? Porque uno lo expresa en verdad. Su posición es que no existe el problema de conocimiento. Es una doctrina fijada en una realidad o relación entre sujeto y objeto. En otras áreas de la ciencia se habla del dogmatismo en una serie de postulados o principios que no pueden negarse. La matemática y la física. Por ejemplo, como lo que está diciendo, en la matemática hay tipos de fórmulas, ¿sí? Que en cada tema hay fórmulas para hacer el ejercicio. Entonces, de eso se trata. Uno no puede venir y decir, ay, no, que se me ocurrió que voy a cambiar el más por más, no es más, sino voy a cambiarlo a menos, ¿sí? O menos por más no va a ser menos, sino va a ser más. Es ese tipo de cosas que uno no puede cambiar porque las personas que crearon eso lo crearon por alguna razón y uno no puede cambiar o decir que quiero cambiar esto porque se me dio la gana, ¿sí? O sea, no puede poner las cosas. Sí, uno no puede expresarse libremente sobre ese tema. Sobre las reglas establecidas. ¿Lo dejo ahí para que copien o lo paso? Bueno, yo tengo una pregunta Sí, señora. que me surgió. Digamos, en una ley, por ejemplo, si son leyes, o sea, ese pensamiento también se daría a las leyes. A ciertas leyes, sí. Como por ejemplo, esto se puede recurrir al presidente. Como porque si el presidente dice, mire, aquí le aquí donde dice, es una doctrina fijada en una realidad o relación entre sujeto y objeto. El sujeto es el presidente, ¿sí? Y el presidente es el que está el que está dando la regla de, por ejemplo, no salir el miércoles, que esto que queda, ¿sí? Y tiene que ser obligatorio porque el sujeto que es el presidente, que es el que manda, eh, da las órdenes y nosotros que somos la gente, pueblo, hay que obedecer porque el presidente es el que manda. Entonces, ¿Y eso es un dogma? ¿Eso es un dogma? ¿O qué tiene que no, ver eso con el dogmatismo, Juan Más David? bien, yo no, por lo que entendí en las Estoy hablando posiciones, con Juan David, Samuel. señora, ¿me puede repetir? No le entendí bien. ¿Qué tiene que ver lo que acaba de decir del presidente con el dogmatismo? O sea, puede ser un ejemplo. No, Que, no es un ejemplo, no puede ser un ejemplo.
Bueno, entonces sí, no entendí. Porque usted no me puede decir que las leyes son dogmas. O sea, de No, pronto no, no no, me no, entendió la no, 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 pregunta. o sea, no puede ser, no tienen que ser leyes, ¿sí? Pero yo estoy dando como un ejemplo de que uno no puede cambiar eso, de que la persona, la persona que está mandando, uno no puede cambiar o criticar la regla del que lo dijo, ¿sí? Eso es lo que quiero expresar. No me Es como convence. algo, es algo dictatorial o absoluto. Tipo Sí. dictadura. Más o menos, sí. Irrefutable, ¿no? Sí. Lo pa- eh, bueno, pasaron una verdad. ¿Lo dejo ahí para que copien o lo paso ya? Espera. Ya le digo. Ya. Quiere decir que todo el dogmatismo se basa en una verdad que no se puede discutir, ¿sí? Listo, voy a pasarla. Aquí voy a darle unos ejemplos para que entiendan más de qué se trata el dogmatismo en la vida cotidiana. Transfusiones de sangre. Hay religiones que siguen los preceptos de las escrituras que asumen como sagradas, las cuales dicen que la sangre es sagrada y contiene vida. Estos pueden ser los testigos de Jehová, porque yo investigué que ellos no permiten o sea, que su religión dice que no, que la sangre es sagrada, como dice ahí, y ellos no permiten hacerse, ¿cómo se dice? Transfusión. Transfusiones de sangre, ¿sí? Transfusiones de sangre. Exactamente, ellos no dejan dar sangre ni tampoco que reciban sangre, ¿sí? Donar. Ellos prefieren morir por la regla que tienen escrita en esa religión. Entonces, ellos no la rompen, ¿sí? El segundo, prohibición de dirigir a las mujeres. Existen países del mundo que prohíben a las mujeres conducir vehículos porque los mandatos de su religión indican que las mujeres no pueden realizar ese tipo de labores. No sé dónde, no sé en qué países pasa eso, pero ¿cómo le digo? Es como discriminación, ¿sí? Que las mujeres En Oriente, Juan David. En el Medio Oriente, Sí. sí. Opresión machista. Sí, que uno no puede, que las mujeres no pueden hacer labores como los hombres, porque se supone que allá hay una ley religiosa que las mujeres no pueden hacer varias cosas que los hombres no. Eso también es dogmatismo porque las mujeres no pueden criticar y no pueden pelear al respecto sobre ese tema. Y tercero, prohibición de comer ciertos alimentos. Para algunas religiones los animales son sagrados o poseen una esencia perjudicial para el cuerpo y el alma. Esto es para los adventistas, ¿sí? Como los 10 mandamientos, Dios nos dijo, no comerás de la pezuña del cerdo, y bueno, eso sí no me meteré en el tema exactamente, pero ya me entienden de lo que quiero decir, que nosotros no podemos comer esos animales mundanos que Dios nos prohíbe, ¿sí? Escribiendo. Tiene cierta... Bueno. Y por último, estas son otras corrientes sobre el dogmatismo. Pero eso sí no voy a hablar mucho, solo voy a decir qué son. Escepticismo genera duda del conocimiento. El criticismo examina lo fundamental del pensamiento. El idealismo consideran el mundo como modelo de armonía y perfección. Sí, esos son tipos de personas y de pensamientos. Materialismo consideran la materia como lo primordial y desconoce el valor del espíritu. Ajá, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con el dogmatismo, Juan David? Por ejemplo, si yo le busco, si yo le esto, le puedo mostrar grandes diferencias entre el dogmatismo y el escepticismo, pero no entiendo por qué usted los pone ahí, cuál es la relación que puede hacer con el dogmatismo. De hecho, usted Es al que principio son como otras formas de pensamiento, ¿sí? Del dogmatismo. Y
no sabría decirle, yo solo investigué sobre el dogmatismo, ¿sí? No miré sobre el otro que le toca a Miller. Bueno, estos solo son como Ok, otras hay algunos, corrientes. Juan David, algunos compañeros tienen algunas cuestiones, algunos cuestionamientos, así que vamos a escucharlos. Maile. Pues a ver, Juan David, cuando usted habla sobre dogmatismo, bueno, no sé, personalmente no considero que pues avalar el tema de ejemplificación con la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque realmente si usted se pone a investigar bien, va a encontrar otros resultados que no tienen nada que ver con eso. Por ejemplo, cuando usted hablaba sobre el tema de los animales, ¿usted no sabía que los musulmanes tampoco pueden consumir ciertos animales, como el cerdo, y que tienen un sistema de revisión de comidas para no permitir eso? Entonces, creo que no está bien generalizar, sino más que todo el tema de eso. Sí entiendo lo que me quiere decir, pero o sea, yo simplemente coloqué un ejemplo para que los que están escuchando que entiendan de qué se trata. Pero es que Juan David no fue un ejemplo, o sea, usted lo dio como alguna aseveración y cuando uno da un ejemplo, o sea, en ese sentido, uno tiene que tener cuidado porque usted dijo, o sea, por eso le pregunté también lo del presidente, porque usted dice, no, es que No hubiera dicho nada. o sea, usted no puede decirme que las leyes son un dogma, usted no puede decirme que los 10 mandamientos son un dogma. ¿Mm? ¿Qué tal hubiera hecho una conferencia seria? Salen ofendidos. Salen ofendidísimos. No, Bueno, es que no se trata, Que no es de eso, no es de eso. Obvio, se trata del respeto a las personas con lo que uno, con las palabras que uno maneja o con lo que uno afirma. Es que no se trata de ofensa o de no ofensa. Se trata de saber manejar el concepto, se trata de entender el concepto y saber qué es dogmatismo y qué no es dogmatismo. Porque entonces, no, pues entonces en Colombia estamos dirigidos por un dogmatismo porque las leyes existen desde siempre, ¿no? Entonces, por eso les digo, una cosa son las leyes y otra cosa es el dogmatismo. Ahora, Y también, hay dogmatismo religioso y hay dogmatismo filosófico, dos conceptos totalmente diferentes. En el concepto religioso son aquellas, bueno, algo en lo que acertó, digamos, en el que, por ejemplo, el de las transfusiones de sangre, ¿sí? Ahí entonces ya podemos llevarlos a un dogmatismo en el que no se admite ni cuestionamientos ni absolutamente nada. Pero eso es falso en la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, si usted es un fiel estudioso de la palabra de Dios, de la Biblia, su merced tiene derecho a cuestionar todo. Ahora, si su merced no lee, si su merced no se prepara, pues no puede cuestionar porque uno no cuestiona de lo que no sabe. Por eso, ¿recuerdan? Pero No, si yo quiero cuestionar, pues yo no, cuestiono. recuerdan, respeto la palabra de los demás, ¿sí? No, obviamente, pero si ustedes quieren pensar en, bueno, en lo que ustedes no, están Juan diciendo, David, no, es que no es eso. O sea, no me está entendiendo lo que quiero decirle, ¿sí? O sea, le estoy diciendo, el dogmatismo no admite ningún tipo de cuestionamiento. Ahora, recuerdan al inicio del año, cuando iniciamos la clase, que yo les dije, que yo les puse a ustedes y les dije, siempre en la iglesia nos han dicho que la iglesia es la esposa del Cordero, ¿sí? Y yo luego les dije, pues yo pienso que no. Y les di mis argumentos para pensarlo. ¿Estaba cuestionando sí o no? Sí. ¿Los estaba volviendo ateos? No. Pero sí estaba cuestionando. Ahora, es un principio bíblico cuestionar. Recuerden al apóstol Pablo, examinadlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. Entonces, pero hay pastores que dicen que uno no les puede preguntar nada, que eso es porque sí. No, Oscar, idealizan a los pastores, o sea, es que ellos acaso quiénes son. O sea, perdónenme en todo el manera de respeto, pero es que, o sea, usted no está ahí porque el pastor le diga, porque el pastor le está enseñando. Usted está ahí porque usted decide aprender y decide saber cuál es la verdad y la toma por usted mismo, que es verdad, no porque el pastor se lo esté diciendo. Bueno, pero no, yo no estoy diciendo no, sí, que yo crea, solamente que estoy diciendo que hay gente que, o hermanos, o gente nueva que recién quiere hacer preguntas. Para resumirlo, lo que les estoy tratando de decir es, si ustedes van a traer un ejemplo, es que tenga que ver con su tema, ¿sí? Porque entonces eso va a crear confusión.
Eso va a crear muchísima confusión. Ahora, el dogmatismo es totalmente opuesto al escepticismo. El escepticismo duda absolutamente de todo, ¿sí? Nada es absoluto, nada es verdadero, no se cree en absolutamente nada, ¿sí? Y eso ya lo habíamos visto. El dogmatismo no. En el dogmatismo se cree que, o sea, se aceptan las verdades establecidas como sean, sin necesidad de cuestionarlas. Por eso, o sea, este es uno de los principios, pues, de la filosofía, ¿no? En donde inicialmente, entonces, se creía que lo que los filósofos decían o las personas decían era, digamos así, una palabra verdadera y no se podía modificar porque lo decían ellos, ¿sí? Mientras que el escepticismo, por eso le preguntaba a Juan David qué tenía que ver el escepticismo con su tema, ¿sí? Porque el escepticismo es uno de los temas que luego van a explicar y que es totalmente opuesto al dogmatismo. Ahora, en el aspecto religioso se le dice que una persona es dogmática cuando no cuestiona, cuando sabe que está en el error y aún así lo acepta porque la iglesia lo dice, ¿sí? Eso en el aspecto religioso. El hecho de saber que no es que está equivocado y no cuestionarlo simplemente porque sí, ¿sí? Porque no, la iglesia lo dice y no sé qué, ¿sí? Como lo del sábado. Quizás usted sea un dogmático, ¿cierto? Quizás Sí. usted sea un adventista y sea un dogmático, pero si usted ha caído en el dogmatismo, es por su propia voluntad, porque no se ha dado la tarea de investigar y de cuestionar. ¿Listo? Entonces, pilas, Bueno, tenemos mijo, esperen. que conocer A bien ver si el... entendí. Señora. O sea, las leyes no son dogmáticas, pero lo que son las matemáticas, o sea, como que las áreas, eso sí, ¿sí? No, se llaman No, ciencias no, estoy exactas. perdida. En el caso de las ciencias son ciencias exactas, no es dogmatismo, simplemente las cosas son así. Y usted cómo me va a cuestionar que 2 más 2 no es 4, o sea, ¿cómo lo argumenta? Ah, ¿Sí me ya, hago es que entender? me confundí, me enredé. Bueno, pues Sí, ya. Entonces lo tampoco de sería matemáticas ejemplo y de eso eso. fue lo que yo investigué No. y eso fue lo que yo encontré, No, la no se verdad. puede. Ujú. ¿No? Ah, no, ¿Cómo entonces sí estoy así todo lo confundida. que copiamos estuvo mal? ¿Listo? Ay, Mire, no. No entiendo, ¿cómo así? O sea, todas las Bueno, mire, ya, el ya, dogmatismo, olvidemos esto. Esto es como algo escuchen, que tenemos que olvidar y el seguir con nuestra dogmatismo, vida. ¿sí? Es como cuando una persona no admite que se discutan, ¿sí?, ciertas afirmaciones o lo que dice es lo correcto y ya. Eso en el ámbito religioso, no se cuestiona absolutamente nada. Por ejemplo, las personas que saben por ejemplo, que el sábado es el día de descanso, pero aún así ellos dicen, no, yo guardo el domingo porque es que la iglesia lo dice. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿es dogmatismo? Por supuesto, porque ellos simplemente están diciendo, conocen el error, pero simplemente creen en lo que cierta persona dice o cierta iglesia dice y no se detiene a cuestionarlo, a decir, oiga, pero si es que esto es así y aquí dice otra cosa, ¿por qué? ¿Sí? Simplemente acepta y ya. En la filosofía, entonces, el dogmatismo afirma que la mente humana tiene la capacidad de conocer la verdad. Es decir, no es lo mismo el concepto de dogmatismo filosófico al dogmatismo religioso. ¿Listo? Yo tengo una pregunta, señora. En el caso de los gobiernos absolutistas, ¿eso también sería dogmatismo o no? Es que eso es otra cosa. O sea, porque ya sería el hecho de, eso ya es una monarquía y simplemente ellos mandan y ya, y mucha gente no está de acuerdo. Por ejemplo, Venezuela, ¿las personas están de acuerdo con Maduro? No. ¿Hay dogmatismo? No, no puede haber. ¿Hay dictadura? Sí hay dictadura, pero no hay dogmatismo. ¿Sí? Tal vez sería dogmático o tal vez es dogmático en las personas que aceptan ese mandato o esa idea como la absoluta y simplemente están ahí y no quieren cambiar ni admiten cuestionamientos.
pero por lo demás no. ¿Listo? Entonces, Ah, ok. es que Entonces, es más por las eso- ideas, ¿no? Es más por Ah, la... la Es que ideología. es como, eso es más impositorio. Exacto. No es que sea aceptable, sino que se lo imponen. Sí, y va más por las ideas que por ciertas cosas. ¿Listo? Muchachos, estamos hablando en filosofía y estamos hablando de ideologías, ¿no? Son ideologías de pensamiento. Esto para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, ahora sí, es que quería aclararles lo que Juan David dijo porque si Sí, no, muchísimas entonces gracias. quedamos confundidos ahí. Vamos También puede ser perdón, también sí, también este tema se me confundió mucho al principio, sí, y gracias por la explicación porque entendí más de lo que significa el dogmatismo y el dogma y gracias por eso, sí. Que sigan los siguientes, ya pueden pasar. siga, Miller. Ya, mira, ya empezó. Bueno. Espérame. Principales exponenciales del dogmatismo. Son 6 los principales exponentes del dogmatismo, tales de Mileto, Anaximandro. Anaximandro. Espérame, es que sí estoy como Miller y entonces me confundo. Ya, a ver. Anaxímenes, Pitágoras, Heraclito Anaxímenes. Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito tiene tilde. Heráclito y Parmenides. Parménides. Tales de Mileto. Tales de Mileto fue esperen que copiemos. este fue el iniciador de la escuela de Mileto y no, él no dejó ningún texto Si lo puede pasar para atrás un momento. Ya. Voy a hacer una cosa, después de cada diapositiva voy a esperar Luego un vamos a subir, rato vamos para a subir que- las diapositivas, las subimos y yo estoy grabando la clase, entonces para que podamos avanzar. ¿Listo? pues también. Yo iba a esperar. Ustedes me dicen cuando ya, ¿no? Ya puede seguir. Bueno, Tales de Mileto fue el iniciador de la escuela de Mileto. Él no dejó ningún texto escrito, por lo que sus teorías y conocimientos provienen de sus seguidores. Como filósofo se considera que fue el primero en Occidente que intentó explicar racionalmente los diferentes fenómenos del mundo. Ejemplo de esto es el pasaje del mito y la razón, ya que hasta su época las explicaciones eran solamente míticas. Anaximandro, del 610 a.C. al 546 a.C. Este fue un discípulo de Tales de Mileto y maestro de Anaximenides. Fue filósofo. Anaxímenes. Eso es que su nombre es todo raro. Fue filósofo y geógrafo. Para él, el principio de todas las cosas, arche. Yo quiero preguntar si alguien ha escuchado la palabra arches o algo como tal. ¿No? Sí, yo sé, solo que era para leerlo, o sea, donde Ahí. la tenía. Es que es que como ustedes la editaron allá y eso no, me confundía explicándolo de aquí, ¿vale? Solo era eso. Bueno, ¿nadie conoce la palabra H? Creo Arche. ¿No? Principio. Bueno, esto significa sin límites o sin definición. Ya me le calles. Seguimos con la otra que es Anaxímenes.
Anaximénides. Bueno, mire, si usted me ayuda ahí con la pronunciación porque es que esos nombres son raros. No, ahí le voy bajando porque ya le corregí Bueno, la primera vez. 546 antes del Cristo a 525 antes de Cristo. Este fue un filósofo considerado tradicionalmente como compañero y sucesor de Anaximandro. Oh, qué nombres tan raros. Al igual que su maestro, cree que el principio de todas las cosas, como ya lo dije, Arches, es invariable ante el cambio y el fin y es infinito. Sin embargo, van un paso más allá que Anaximandro, especificando que el apeirón es el elemento aire. La elección de este elemento la justifica porque considera que este transforma todo a través de la de la condensación y la rarefacción, creo que es. Pitágoras, del 569 antes de Cristo al 476 antes de Cristo. ¿Están copiando o no? No, es que no ¿Al van a copiar. 400 qué? Al 475 antes de Cristo. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego. Él realizó grandes adelantos en la geometría y en la aritmética, y sus principios influyeron posteriormente en Platón y en Aristóteles. Si bien no se conservan sus escritos originales, fueron los discípulos los que, citando a su maestro, justificaban sus doctrinas. ¿Sí? Yo ahorita al final de esto tengo una pregunta que, o sea, no sé si sea no sé si sea como, perdón la palabra, como estúpida o no sé, pero, o sea, se me vino a la mente la pregunta, ahorita se la hago al final. Heráclito, del 544 antes de Cristo al 484 antes de Cristo. Supone que el universo oscila entre la reversión y la expansión de todas las cosas a un fuego primordial. Esto lleva al movimiento y al cambio continuo en los que se ve envuelto el mundo. Para Heráclito, el orden es el orden de la razón. Cree que los sentidos no son suficientes y que por eso se debe utilizar la inteligencia, pero a esta hay que sumarle una postura inquisitiva y crítica. Rescata como elemento fundamental el tiempo, por ello piensa la existencia como un devenir. Y ya es la última de las que me tocó exponer, Parménides, del 530 antes de Cristo al 470 antes de Cristo. Josman, ¿cuáles eran los principales postulados de estos tres filósofos? Así, sin leer y sin nada. Recuerdan que yo les dije recuerdan que yo les dije que eso estaba en el libro El Mundo de Sofía, y es más, esto ya lo habíamos visto antes. ¿Sí? Sí, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Les dije creo que usted me está queriendo decir que estaban investigando ellos. No, o sea, es que, porque, o sea, son representantes del dogmatismo, es cierto, pero ¿por qué? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Tales de Mileto afirmaba y decía que el agua era el origen de todas las cosas. Esa era su teoría, ¿sí? Era su creencia. Sí. ¿Por qué? Ahora, por ejemplo, Anaximandro decía que nuestro planeta o nuestro mundo era simplemente uno de los muchos mundos que existen y que habían surgido
O sea, es decir, no había que habían surgido O sea, de lo indefinido. Por Él ejemplo, planteaba que solamente éramos uno más de los mundos que había algo así. Él creía que, que en otro mundo sí había también igual que aquí. es que, muchachos, cuando yo les pedí a ustedes que buscaran sus estos, es eso, o sea, busquen, o sea, cuál es su postulado, cuál es su filosofía respecto a ciertas cosas. En este caso son los primeros filósofos y de hecho se le llama los tres filósofos los filósofos de Mileto.